Una vez más, bienvenido, bienvenida, por gracia de Dios estamos aquí compartiendo ya el tema 17. Estás en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda. Tema 17, vivir de la palabra, introducción a la lección divina del ciclo Introducción a la Biblia. Bienvenidos. Con sus 4 momentos, lectura, meditación, oración, contemplación, la lectura orante favorece el encuentro personal con Jesucristo. Documento de Aparecida, numeral 249. Escuchemos la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 7 al 11. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y Dios les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama Dios le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre del cielo dará cosas buenas a los que se las pidan. Palabra del Señor. Otros textos que puedes checar: Profeta Amós, capítulo 8, verso 11, Salmo 143, verso 8, Salmo 145, versos 18 y 19, Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16 y capítulo 16, verso 13. Punto número 1. Lección divina, método de acercamiento a los textos. Para captar el mensaje de un texto bíblico necesitamos elegir un método que facilite el proceso y su comprensión. Hay varios métodos de acercamiento a la Escritura, pero el que presenta mayores frutos apostólicos y espirituales es la lectura orante de la Biblia o la lección divina. Lo recomienda el documento de Aparecida en el numeral 249. Entre las muchas formas de acercarse a la Sagrada Escritura, hay una privilegiada a la que todos estamos invitados: la lección divina o ejercicio orante de la Sagrada Escritura. Esta lectura orante, bien practicada, conduce al encuentro con Jesús Maestro, con Jesús Palabra, al conocimiento del misterio de Jesús Mesías, a la comunión con Jesús, Hijo de Dios, y al testimonio de Jesús, Señor del universo. Punto número 2. Lección divina o lectura orante de la Biblia. La lección divina es una lectura creyente y orante de la palabra de Dios. Es lectura orada, palabra rezada, oración meditada. Además de ser una metodología para orar, es una forma de adentrarse en la Sagrada Escritura para llegar al corazón mismo de Dios. El término lo utilizó por primera vez el escritor Orígenes. Orígenes fue escritor cristiano destacado por su erudición en el estudio de las Escrituras. Vivió en el siglo III después de Cristo en Oriente, quien decía que para leer la Biblia con provecho es necesario un esfuerzo de atención y frecuencia, y lo que no se consigue con el esfuerzo hay que pedirlo en la oración. El Vaticano II afirma sobre esta práctica lo siguiente: Dei Verbum, numeral 25. No olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Punto número 3. Los pasos de la lección divina.
Guigo el Cartujo fue un monje que vivió en el siglo XII. Imaginaba el itinerario de la lección divina como una escalera de 4 peldaños, inspirado en el pasaje de Mateo capítulo 7, verso 7. Describe el camino a recorrer. Busquen en la lectura, encontrarán en la meditación, llamen en la oración, encontrarán en la contemplación. Guigo el Cartujo. Así los pasos de la lección divina son lectura, meditación, oración, contemplación. Punto número 4. Pedir al Espíritu para recibir iluminación. La lección divina requiere pedir la iluminación del Espíritu Santo para lograr el encuentro con el Señor. Nuestra realidad es la de los hombres y mujeres ciegos que deben gritar ante el libro: Señor, haz que yo vea. Las Escrituras se vuelven palabra viva solo a través del Espíritu contenido en ellas. Pidamos el Espíritu con la certeza de que nos será dado. Lucas capítulo 11, verso 13. Escuchemos. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra del Señor. Punto número 5. Lectura. Conocer, respetar, situar. La lectura es el primer paso de la lección divina. Aquí ubicamos responder a la pregunta: ¿qué dice el texto? Hay que leer lo que está escrito para familiarizarse con el texto, leer y releer el texto, identificando los personajes y la acción, preguntándose por el contexto y los destinatarios, para averiguar qué quiso decir el autor a sus primeros destinatarios. Esta etapa tiene 3 niveles: literario, histórico, teológico. Literario: identificar género literario, poético, narrativo, etc. Y contexto o situación cuando sea posible. Identificar el significado bíblico de las palabras claves. Histórico: ubicar la época en la que se sitúa la acción. Teológico: descubrir qué quiso decir Dios al pueblo en esta situación histórica. ¿Qué experiencia de Dios se transmite? Para todo lo anterior, son de mucha ayuda las notas explicativas de la Biblia. Punto número 6. Meditación. Rumiar, dialogar, actualizar. En este segundo paso, respondemos a la pregunta: ¿qué me dice o nos dice el texto? Meditar es esforzarse para actualizar el texto, es decir, se trata de leerlo y compararlo con nuestra vida actual, tanto personal como social. Son de gran ayuda los comentarios que nos proporciona la Biblia. Parte de la meditación consiste en rumiar. ¿Qué es rumiar? Es repetir despacio y de manera constante el texto en la mente y en el corazón. El texto hasta descubrir qué es lo que nos toca, el corazón, y se aplica a nuestra situación personal o comunitaria. Eso es rumiar. La meditación es una actividad personal, pero también puede ser comunitaria. La búsqueda en común hace surgir el sentido eclesial de la Biblia. Número 7. Oración, suplicar, alabar, recitar. Aquí respondemos a la pregunta: ¿qué nos hace decir el texto a Dios?
El momento llega por sí mismo. La oración nacida de la reflexión hace brotar una respuesta a lo leído y meditado. Llenos de la palabra de Dios, hablamos ahora a nuestro Señor, respondemos a sus invitaciones, inspiraciones y mensajes. Puede ser una acción de gracias, petición, alabanza, muestra de arrepentimiento. En ese ambiente un salmo puede ayudar para dirigirnos a Dios. Se trata de ser fieles a lo que el texto nos inspira a decirle a Dios. No es algo prefabricado, es fruto de la experiencia. Así la lección divina nos hace pasar de un estilo de oración centrado en nosotros mismos o en la familia a las preocupaciones de Dios. Punto número 8. Contemplación, acción, ver, saborear, actuar. La contemplación es la culminación de todo camino. Es verlo todo con los ojos de Dios, a nosotros mismos, a los demás, a los acontecimientos. Al llegar a este momento, el Señor infunde en nuestro corazón una cierta incapacidad de continuar reflexionando. Nos lleva al silencio, al deseo de actuar. La contemplación no es pasiva, hace que pasemos de la meditación a la acción, al compromiso. Recorrido este camino, miramos la realidad con nuestros ojos y nos comprometemos a transformarla. Quizás la pregunta adecuada es, ¿a qué me comprometo? Punto número 9. Actitudes para la lección divina. La lección divina requiere de disposiciones interiores para que el itinerario fructifique. Escucha. Es tomar conciencia de que la palabra es un terreno sagrado en el que se encuentra Dios mismo. Para escuchar hemos de hacer a un lado preocupaciones, ruido, prisas. Compromiso de vida es obedecer como lo afirma el libro del Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 30, verso 14 dice: la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Palabra de Dios. La lección divina requiere que exista armonía entre la forma de orar y de vivir. Pide una decisión radical de vivir en Cristo. Perseverancia. La práctica de la lección divina supone dedicación, paciencia y perseverancia. Si somos impacientes, no lograremos ver los frutos. Punto número 10, último punto de nuestro tema de reflexión. ¿Cómo iniciarnos en la lección divina? Hay diversas formas de poner en práctica la lección divina. El ideal es que llegue a convertirse en una oración diaria. Requiere de ejercitación acompañada de un mayor conocimiento de la Biblia. La forma ideal para realizar este aprendizaje es en grupo. Pide mucha práctica antes de dominar la metodología. Para iniciarnos en la lección divina es preciso destinar tiempo y espacio adecuado, leer pasajes determinados. Se sugiere seguir los textos de la liturgia haciendo la lección divina del Evangelio de cada domingo. Queridos hermanos, queridas hermanas, hemos llegado al final de este tema número 17. Estás en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Te dejo anexo la actividad individual, la actividad grupal, la evaluación y en síntesis. Recibe un fuerte abrazo y todo mi amor y bendiciones. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego.